Bueno, segunda clase de esta preparación. Estamos intentando armar juntos lo que tiene que ver con, bueno, el primer parcial de bioquímica, que si lo vamos siguiendo en orden, tiene una lógica lo que vamos estudiando y tiene un sentido. Hoy vamos a arrancar con lo que tiene que ver con metabolismo concretamente, con ver cadena respiratoria, con ver glucólisis y gluconeogénesis al menos, para en la siguiente clase después poder preparar lo que tenga que ver con ciclo de Krebs y todo lo que es el metabolismo de lípidos, que vamos a ver que es muy sencillo y es muy corto, pero que insisto con algo que yo les decía en la primera clase, nos salva la vida el mapa metabólico porque nos da mucha información y eso es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Todo lo que el mapa nos pueda dar es lo que a nosotros nos va a salvar, nos va a favorecer, nos va a ayudar a poder ubicarnos a medida que vamos organizando los conceptos y viendo qué es lo que va sucediendo en cada una de las situaciones que nosotros estamos trabajando. Y eso es lo importante, ¿no? Entender qué está pasando, cuándo está pasando, por qué está pasando y para qué está pasando lo que está pasando y qué es lo que nosotros necesitamos tener claro de ahí para poder expresarlo en palabras. Si es una pregunta abierta, pero en un choice con mucha claridad, sí va a ser justamente una pregunta de múltiple opción. Voy a compartirles entonces primero desde acá el mapa, ahí. Algo que quiero que primero podamos pensar es qué es lo que nosotros vamos a estudiar, ¿no? Cuando nosotros vemos el mapa así como está, lo que tenemos que tener en cuenta es, por un lado, todo va a arrancar en el almidón que nosotros consumamos. En principio trabajamos en células animales, células eucariotas, pero vamos a ver que le vamos a dedicar un momentito más adelante en trabajar con plantas, el ciclo C3, C4, las plantas CAM. Pero todo arranca en cuando la persona consume, sí, come, se alimenta, y qué es lo que pasa a partir de ese momento en nuestro organismo. Nosotros comemos para justamente alimentarnos y ganar nutrientes. Ese es el objetivo de alimentarnos, más allá del placer que nos genera, de la reunión que implica o el evento social, y que es como más una cuestión integral de vida interior. Si nosotros lo miramos solo desde el aspecto bioquímico, nosotros cuando consumimos vamos a consumir glúcidos, que va a ser todo lo que se va a disparar a partir de acá, lípidos, que esto es un esquema de lo que sería un triglicérido, y proteínas, que va a estar en este lado del mapa. Nosotros vamos a entrar por esos tres lugares, lo vamos a estudiar de distintas maneras, pero para poder ubicarnos y poder encontrarnos entonces en qué es lo que va sucediendo. Y obviamente el objetivo de todo lo que nosotros hagamos va a ser justamente ganar energía. Nosotros vamos a terminar generando distintos procesos que lo que nos van a favorecer a nosotros es la ganancia del ATP, que hoy vamos a estudiar objetivamente qué es el ATP, pero eso es lo que está vinculado con el metabolismo y vamos a tener distintos procesos. ¿Sí? Nosotros decíamos en la clase anterior, cuando hablamos de metabolismo, por eso hablamos de mapa metabólico, es anabolismo, catabolismo, es la combinación de los distintos procesos que a nosotros nos generan justamente la ganancia y la pérdida de energía, la degradación y la construcción de las distintas sustancias que podamos tener nosotros adentro de nuestro organismo. Y si pensamos a nivel general de vías, de estructuras, de qué es lo que va a suceder, vamos a tener procesos grandes que son en los que nos vamos a ubicar porque es lo que vamos a ir profundizando. Yo consumo los hidratos de carbono. Esos hidratos de carbono, que pueden ser de distinta forma, distinta estructura, van a terminar convocándose o convergiendo todos en una vía que vamos a llamar glucólisis, que es parte de lo que vamos a estudiar hoy. La glucólisis lo que va a hacer es transformar esos hidratos de carbono, sí, los va a generar en glucosa hasta llegar a piruvato. Para que ese piruvato, y esto se los cuento solo a nivel general, después vamos a ir profundizando paso por paso, pero es como la estructura de glucosa a piruvato. Eso es lo que va a generar para nosotros la glucólisis, la ruptura de la glucosa. El piruvato se va a transformar en acetil-CoA luego, porque ese acetil-CoA va a entrar para nosotros en lo que vamos a llamar el ciclo de Krebs. Es un ciclo donde vamos a generar distintos compuestos que le vamos a decir de tipo reducidos, como NADH
como FADH2, decimos que son reducidos porque ganaron hidrógenos, entonces arranco en glucólisis, después voy a pasar al ciclo de Krebs, y del ciclo de Krebs nos vamos a ir a la cadena de transporte de electrones, donde van a entrar todas esas moléculas que decimos reducidas para poder generar, ¿qué cosa? La formación finalmente de ATP. Esa es la estructura que nosotros estaría bueno que tengamos en nuestra cabeza, que nosotros podamos encontrar adentro, ¿sí? De lo que vayamos estudiando para ir entendiendo qué es lo que va sucediendo. Glucólisis, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones o fosforilación oxidativa, que también es una forma de expresar exactamente lo mismo, ¿sí? Ese es el orden y eso es todo lo que van a hacer las células que sean aerobias, células que estén usando oxígeno para poder generar energía. Solo a modo de comentario lo vamos a ir profundizando, pero me gusta ir como dándoles distinta información de a poco para que en la vuelta, cuando lo volvemos a decir, sea más claro para ustedes. Las células que no son aerobias, las células que no consumen oxígeno, las células decimos que son anaerobias, no van a poder hacer ni el ciclo de Krebs ni la fosforilación oxidativa, sino que van a tener un proceso distinto, diferente, que se va a llamar fermentación. Por eso hablamos de células que también las llamamos fermentativas. Las células fermentativas son sinónimo de células que no usan oxígeno, que no consumen oxígeno para vivir, entonces no van a poder hacer ni ciclo de Krebs ni cadena de transporte, porque vamos a ver hoy que la cadena de transporte de electrones es dependiente del oxígeno, sí o sí, por lo tanto van a hacer fermentación. Y aquí entran ideas como la fermentación láctica, la fermentación propiónica, la fermentación del etanol, es decir, del piruvato estas células van a ir directamente a generar la fermentación sin hacer todo el resto de los ciclos. Por lo tanto, una célula que sea anaerobia va a generar menor cantidad de energía. ¿Por qué? Porque no va a ser cadena de transporte de electrones. ¿Sí? Son como distintos aspectos que nosotros vamos analizando y vamos mirando juntos para poder empezar ahora sí. Voy a seguir el orden, si bien para mí no es el orden más lindo, voy a seguir el orden que ustedes fueron viendo en la cursada para ayudarlos a llevar ese orden y que podamos empezar a trabajar con lo que tiene que ver con cadena respiratoria, ¿sí? La cadena respiratoria en nuestro mapa la vamos a encontrar abajo, a la derecha. Lo que vemos es que hay NADH y FADH2 que entran y como nos están mostrando y estamos viendo que esos NADH y esos FADH2 lo que les está sucediendo es que están perdiendo hidrógenos, por eso van a pasar de NADH a NAD y eso va a ayudarnos a nosotros, ¿qué cosa? A entender que como pierden hidrógenos, tanto el NADH como el FADH2, lo que va a estar sucediendo acá es que se van a estar oxidando. De a poco vamos a ir ganando y vamos a ir aprendiendo cuándo es una oxidación, cuándo es una reducción, para que ustedes simplemente viendo en el mapa ayude a poder tener ese dato. Cuando una sustancia pierde hidrógenos, como en este caso, de NADH a NAD, de FADH2 a FAD, ¿eso qué hace? Me ayuda a mí a comprender que esa sustancia se está oxidando, por lo tanto la otra se está reduciendo. Cuando entramos a la cadena respiratoria, sí lo que vemos es esto en nuestro mapa. La oxidación del NADH y el FADH2, la generación del ATP, electrones que van a ir saltando y vamos a ver que aparece oxígeno y agua. Eso es lo que nosotros vemos en el mapa y es lo que el mapa nos va a mostrar y nos va a dar como información. La clase pasada decíamos, sí, tenemos catabolismo, tenemos anabolismo. Rápidamente el catabolismo es la degradación de moléculas, se va a liberar energía. Como ejemplos, como procesos que nosotros vamos a empezar a estudiar ahora ya con nombre y apellido, reacciones catabólicas van a ser la glucólisis, la beta-oxidación, el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria. Y eso va a tener un delta G que decimos que es negativo, porque van a ser reacciones de tipo espontáneas. Entonces vamos a ir liberando energía al medio. En cambio, las reacciones de tipo anabólicos van a ser más que nada la glucogénesis, la fotosíntesis, la biosíntesis de lípidos.
Y como les decía anteriormente, no es para que yo me lo estudie de memoria, no es para que yo me lo estudie de memoria, sino para que yo después vaya ensamblando toda la información que a mí se me va brindando. ¿De dónde vamos a nosotros generar energía en nuestro organismo? ¿Cómo son la posibilidad que tienen las células de justamente conservar esta energía? ¿Por qué decíamos antes que las células anaerobias no van a poder hacer nada de todo esto? Bueno, son las preguntas que nos vamos a ir respondiendo. Y tenemos esto. Esto es un dibujo hermoso de la cadena respiratoria que nos puede ayudar a entender qué es lo que está sucediendo. Algo ya vieron ustedes el semestre pasado en biología. Y este es el esquema de lo que va a estar sucediéndose y de lo que nosotros vamos a ir pudiendo entender y buscar justamente aprender. Como digo siempre, no para estudiar de memoria, sino para poder entenderlo y explicarlo. Cuando yo entiendo algo, lo puedo explicar. Este esquema a mí me parece hermoso porque nos ayuda a entender que todo lo que consumimos, sean proteínas que van a generar aminoácidos, sean glúcidos o sean lípidos, van a brindarnos a nosotros distintos elementos. Carbono, hidrógeno, oxígeno por excelencia, el nitrógeno también que va a aparecer en los aminoácidos. Eso va a llegar al ciclo de Krebs. Vamos a ganar entonces cofactores que los llamamos de tipo reducidos porque tienen hidrógeno y entrando esto que parece una pelota de tenis a la cadena de transporte de electrones o a la fosforilación oxidativa, junto al oxígeno vamos a lograr generar ATP y lo que llamamos este agua metabólica. Algo que es muy importante es poder mirar dónde van los distintos átomos que nosotros vamos desarmando de las macromoléculas. Son procesos catabólicos los que estamos planteándonos y en esos procesos catabólicos nosotros vamos a destruir compuestos grandes para generar compuestos más pequeños. Entonces, tanto los carbonos, los hidrógenos, los oxígenos y el nitrógeno que especialmente tienen los aminoácidos van a ir ganando otros destinos y tenemos que empezar a aprender a estudiarlo. Lo primero que vemos son los hidrógenos. Todos los hidrógenos van a ir a parar finalmente a las moléculas de NADH, estas moléculas que se van a generar en el ciclo de Krebs, y estos hidrógenos que finalmente, ¿dónde van a tener su último destino? Formando el agua que llamamos agua metabólica. ¿Sí? Es un esquema que a mí me va a ayudar a poder entender y pensar qué es lo que está sucediendo. ¿Quién es nuestra molécula clave o estrella? Lo que vamos a estudiar es el ATP. Sí, el ATP lo venimos escuchando hace un montón, capaz en el liceo algo vieron algunos, pero el ATP lo que es una molécula que para nosotros va a estar vinculado con lo que es la energía celular y es la moneda que tenemos. Gano ATP, gano energía, pierdo ATP, pierdo energía. Decimos que es un mononucleótido, ¿sí? Tiene una pinta parecida a cuando estudiábamos nosotros las bases nitrogenadas para formar las moléculas de ADN y de ARN. Está formado por la base nitrogenada, que en este caso es la adenina, por eso se llama ATP. Podría ser GTP, podría ser UTP o CTP también, ¿sí? En función de la base nitrogenada es lo que va a ir sucediendo. Un azúcar que es la ribosa, la adenina se une al azúcar y ese azúcar se va a unir a tres grupos fosfatos. Por eso se llama ATP, porque es trifosfato. Cada uno de estas moléculas del fosfato se va a estar uniendo a otro fosfato y acá es donde va a estar la energía almacenada. Yo siempre digo que el ATP no tiene un bolsillo donde guarda energía, sino que simplemente lo que pasa es que se van uniendo los grupos fosfatos entre sí y esos son los enlaces de alta energía donde yo voy a encontrar energía. Para tener energía, ¿qué tengo que hacer? Romper estos enlaces. Acá lo tenemos en detalle, sí, más con estructuras químicas, la base nitrogenada, el azúcar y los enlaces fosfato. Tenemos la estructura del GTP, como les contaba antes, CTP, TTP o ATP. Fíjense que lo que simplemente va cambiando es la base nitrogenada, que no es exactamente igual. Parece que sí, pero esta es la guanina, esta es la citosina y esta es la timidina. Cuando yo tengo la molécula entera, es lo que nosotros llamamos el ATP.
Yo les contaba que la energía está adentro de esos enlaces y cada uno de esos enlaces nos va a brindar 7,5 kilocalorías por mol de ATP. ¿Qué significa eso? Que cada vez que yo rompo alguno de esos enlaces, obtengo esa cantidad de energía. Cuando yo voy de ATP a ADP, lo que yo voy a hacer es cortar este enlace y gano 7,5 calorías. 7,5 kilocalorías. Cuando yo después de ADP vuelvo a cortar otro enlace, vuelvo a ganar otras 7,5 kilocalorías. Es decir, que si voy de ATP a ADP y corté un solo fosfato, gané 7,5 kilocalorías. Pero si voy de ATP a AMP, que es cuando me queda un solo fosfato, ahí gano 15 kilocalorías. Hay algunos procesos químicos, los vamos a ver un poquito más adelante, pero que vamos a ver que nos muestra, entra ATP, sale AMP. Entonces ahí yo gasté dos enlaces fosfatos en vez de uno solo. Importante tener en la cabeza esta estructura. Los enlaces de alta energía son los que tienen adentro justamente la energía que nosotros vamos a ganar. Esto es mirarlo más en función de la energía concreta. Obviamente el ATP es quien más va a tener energía. Luego vamos a bajar a ADP más el fosfato inorgánico que se cortó. Es decir, yo corto acá este fosfato, entonces me queda ADP, hasta acá me queda la molécula, y el fosfato suelto. Y a su vez puedo también volver a cortar este enlace, romperlo, ¿y qué me pasa? Llego a tener AMP. Lógicamente, el pico máximo de energía lo tiene el ATP, y a medida que yo voy cortando esos enlaces y voy rompiendo los enlaces de alta energía, voy teniendo menos. ¿Qué es lo que quiere mostrarme aproximadamente acá? Como si fuera la batería de un celu. ATP con todos los grupos fosfatos, ADP o AMP. ¿Por qué me dice 0%? Porque ya no hay enlaces de alta energía para cortar. Acá tengo dos para cortar, acá me queda uno, acá no me queda ninguno. Y de ahí yo voy a lograr entonces tener la energía. ¿De dónde va a salir esa energía? Así como yo logro sintetizar el ATP, ¿por qué nosotros arrancamos mirando esto? Porque alguno me podría decir, Belu, ¿por qué no estudiamos la glucólisis? O sea, en el orden que pasa en la célula. Glucólisis, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, porque es en la cadena respiratoria en realidad donde yo logro generar y formar las moléculas de ATP. ¿Qué significa eso? Que en mi organismo yo voy a comer, fíjense que todo esto representa la comida que yo puedo ingerir, y a partir de distintas máquinas, ¿qué me va a pasar a mí? Gano entonces estas moneditas, que están reemplazando, que están generando o que están queriendo decir esas moneditas, me está diciendo a mí entonces que ese es el ATP que yo voy a poder ir generando. ¿De dónde sale la energía para poder sintetizar esto? ¿Sí? ¿De dónde sale la energía para poder sintetizar esto? Va a salir, decimos, del poder reductor de los alimentos. ¿Qué significa eso? La energía a mí me la van a dar los hidrógenos, por eso están marcados en rojo, los hidrógenos que están brindándose tanto en los aminoácidos, los glúcidos o los lípidos que yo voy a consumir. Entonces, frente a la pregunta de dónde saco la energía para poder formar el ATP, porque es una síntesis de algo, necesito energía. ¿De dónde sale? Sale del poder reductor de los alimentos. ¿Qué significa eso? De todos los hidrógenos que tienen los alimentos que yo quiero consumir. Yo consumo alimentos, consumiendo esos alimentos que obtengo entonces también hidrógenos. Esos hidrógenos los llamamos el poder reductor que tienen los alimentos. ¿Por qué los llamamos así? Porque esos hidrógenos, decíamos antes, van a poder sumarse al NAD. El NAD, si gana hidrógenos, se va a poder reducir entonces transformándose a NADH. Por eso decimos que estos productos son cofactores reducidos. Eso es parte del objetivo del ciclo de Krebs, generar cofactores reducidos. ¿Cómo va a llegar la energía? ¿Sí? Porque tenemos la energía en la papa que me comí, en la ensalada que comí, en el helado que me tomé. ¿Cómo llego de ahí hasta
la cadena respiratoria, bueno, justamente vamos a ir haciendo algunos procesos, ¿sí? Y fíjense que acá les muestra en otras palabras lo mismo que yo les decía recién. Los hidrógenos que están en los alimentos, que están tanto en los aminoácidos, en los glúcidos o en los lípidos, van a ser captados por nuestros cofactores, el NAD y el FAD, que van a generar entonces, ¿qué cosa? Van a reducirse ellos mismos. Si el NAD gana hidrógenos y se reduce, esta molécula entonces se va a oxidar. Y acá hay algo que es clave, todo está escrito en el mapa metabólico. Lo único que nosotros necesitamos poder tener bien claro es cómo suceden estas cosas. Es decir, yo sé que lo que gane hidrógenos se va a reducir. Lo que pierda hidrógenos se va a oxidar. Entonces, mi clave, mi marcador, mi dato va a ser qué le está pasando al NAD. Cuando el NAD gana hidrógenos, él se está reduciendo, por lo tanto, toda la reacción se va a estar oxidando. Va a ser una reacción de oxidación. De este proceso a este proceso, acá hay una oxidación. ¿Por qué? Porque yo veo que el NAD ganó hidrógenos. Entonces yo veo que el NAD se redujo. Es muy importante poder registrar cuándo hay una oxidación, cuándo hay una reducción, ¿sí? Es muy importante, es muy, muy importante. Nosotros tenemos que tener en cuenta y poder ubicarnos, ¿sí? Cuándo hay una reducción, cuándo hay una oxidación, porque eso me ayuda a entender qué es lo que está pasando. No vamos a marearnos mucho más y la clave es no confundir lo que le pasa al NAD con la reacción general. En este caso, la reacción es una oxidación. La reacción es una oxidación. Al NAD que le está pasando se está reduciendo. Siempre que yo tenga una reducción, en paralelo voy a tener una oxidación. Algo en química ustedes vieron anteriormente de lo que son los procesos de óxido-reducción. Bien. Esto es lo mismo, pero explicado con otras palabras, ¿sí? Yo tengo el FAD que pasa a transformarse en FADH2. Si él se redujo, si él cargó con estos hidrógenos, hay hidrógenos que de esta molécula a esta molécula se perdieron, por lo tanto se generó, insisto, la oxidación y después tengo los factores reducidos, ¿sí? Es un poco lo mismo dicho de distintas formas. Obviamente, si en vez de que el FAD gane los hidrógenos, el FAD los pierde, esto estaría sucediéndose una oxidación, es la oxidación del FADH2 y la reacción entonces es una reducción. A nosotros nos importa entender porque muchas veces la pregunta es qué tipo de reacción está sucediendo. Y cuando yo sé qué tipo de reacción está sucediendo, a mí eso me va a ayudar a poder simplemente mirando el mapa y mirando qué le pasa al NADH, al FAD o al FADH2, ya poder saberlo. Bien, entonces, ¿qué más tenemos que tener nosotros en cuenta? Que esto va a ser un equilibrio, si el NADH y el FADH todo el tiempo van a poder ir ganando y perdiendo hidrógenos, que es lo que nos muestran acá. Son reacciones reversibles, van y vienen. En función de cuánto hidrógeno haya, ganará o perderá. Y si vamos a empezar a pensar dónde va a suceder la cadena respiratoria, nosotros necesitamos, ¿sí?, poder entender que nos vamos a ubicar adentro de la mitocondria. Este es el dibujo más hermoso, ¿sí? Sobre todo mirando esto. Este esquema de la cadena respiratoria a mí no me gusta tanto porque en general esto lo tienen bien a la derecha porque ayuda a tener ahí, ¿sí? Como que ayuda a entender qué es lo último que sucede. Por eso me gusta más el dibujo que veíamos al principio. Pero el esquema de la mitocondria nos ayuda un montón para poder ubicarnos dónde está pasando esto. Si la pregunta fuera, ¿dónde ocurre la cadena respiratoria en las células eucariotas? Yo tengo que poder entender que va a suceder en la membrana mitocondrial interna o en la membrana interna de la mitocondria. En ese lugar que nosotros decíamos que formábamos crestas, y lo habíamos visto también en biología y decíamos, bueno, a mayor cantidad de necesidad energética que tenga mi célula, más crestas va a tener.
mi mitocondria, la membrana interna. ¿Sí? Tiene que tener en cuenta eso. Bien, entonces, ubicarnos acá y decir, ok, esto va a pasar en la membrana mitocondrial interna o en la membrana interna de la mitocondria. La mitocondria tiene esas dos membranas y obviamente esto va a estar presente siempre, sabemos, en células que sean eucariotas. Desde ya es importante ubicarnos nosotras ahí. ¿Qué es lo que nosotros vamos a pensar ahora? ¿Qué es lo que nosotros vamos a pensar ahora en tener en cuenta qué es lo que va sucediendo y cómo es que se ordena esta cadena de transporte y por qué sucede así y no de otra forma? Y acá hay algo clave. Cuando nosotros hablamos de la cadena de transporte de electrones, lo que tenemos que pensar justamente es eso, en una cadena, en un dominó, en un ciclo, ¿sí? Donde se van compartiendo los electrones todo el tiempo. ¿Qué significa? Yo gano electrones, se lo paso al de al lado, el de al lado, el de al lado, el de al lado, el de al lado, y así todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos un ordenamiento que lo llamamos ordenamiento espacial u ordenamiento fijo, ¿sí? O un orden que está armado de cierta manera, porque lo que a nosotros nos dice es que podamos tener en cuenta, cómo se van compartiendo esos electrones. Se van compartiendo esos electrones. ¿Y qué es lo importante? Acá existe algo que se llama potencial de reducción o potencial redox. ¿Qué es eso? Es la capacidad que tiene un compuesto para atraer a los electrones, la capacidad que tiene de ganar electrones para justamente poder reducirse. Cuando una sustancia gana hidrógenos, se reduce. Cuando una sustancia gana electrones, también se está reduciendo. Entonces, en la cadena de transporte de electrones hay un orden en el flujo de electrones que no se puede perder. ¿Y por qué está dado? Por la afinidad que cada compuesto, que cada transportador tiene a lo largo de esta cadena, ¿sí? De que depende de la afinidad que tiene cada uno de estos transportadores. ¿Qué es la clave acá? Cada transportador va a tener más afinidad electrónica que el que viene antes. Cada transportador va a tener mayor afinidad por los electrones que el transportador que viene antes que él. Por eso van a lograr entonces quitarle los electrones al anterior y por eso van a ir pasando de a uno a otro, ¿sí? Son centros que le decimos centros redox, centros donde hay reacciones de oxidación y reducción. ¿Y eso qué va a generarnos? A nosotros la posibilidad de un cierto transporte de electrones. ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros? Que el potencial es mayor cuanto mayor es el número. Ojo, porque esto es positivo, ¿sí? Aunque el esquema está al revés, aunque nosotros vemos el esquema que vamos de arriba hacia abajo, el NADH es el que tiene menos afinidad, porque es el que tiene, sí, un valor de un potencial de reducción menor, es negativo, y a medida que vamos sucediéndonos hacia la derecha en la cadena de transporte, el potencial de reducción va a ir aumentando. Algo clave, algo muy importante para nosotros, ¿quién es el último aceptor de electrones en la cadena de transporte de electrones? El oxígeno. El oxígeno es la última sustancia o es el último transportador que logra captar los electrones y ya no se los cede a nadie. El oxígeno es el último aceptor de electrones. ¿Por qué es el último? Porque es el que tiene mayor potencial de reducción. No hay ningún otro transportador dentro de la cadena de transporte de electrones que logre quitarle al oxígeno esos electrones. Entonces, eso es importante para nosotros. Y a lo que me gustaría aclararles es que cuando yo me estoy reduciendo, puede ser que me reduzca solo captando electrones o puede ser que me reduzca ganando hidrógenos, ¿sí? Puede ser que los electrones estén unidos a los hidrógenos o puede ser que solo yo esté captando los electrones. Entonces, esto es lo que decíamos recién, el potencial estándar de reducción. El potencial de reducción es una medida de la capacidad que tiene una especie para ganar electrones y reducirse. A mayor sea el valor,
mayor es la posibilidad que tienen de reducirse. No tienen que saber los valores de memoria, solo entender que la cadena de transporte tiene un cierto orden justamente por eso. Esto va a arrancar acá. El NADH va a tener menor potencial de reducción que el complejo 1, por eso el complejo 1 logra quitarle los electrones. El FADH2 tiene menor potencial de reducción que el complejo 2, por eso el complejo 2 puede quitarle los electrones. El 3 tiene mayor potencial de reducción que el 2 y el 1, por eso el 3 le puede quitar los electrones. El citocromo C va a tener más que el 3, el complejo 4 más que el citocromo y obviamente el oxígeno decíamos que era el último porque es el que logra captar esos electrones y finalmente formar agua. Por eso vamos siempre viéndolo de izquierda a derecha. Este esquema no es tan hermoso, se los decía antes. Si volvemos al del principio, solo para ir dándole forma adentro de nuestra cabeza y que nos ayude a poder ordenarnos. Acá, ¿sí? Algo similar. Complejo 1, complejo 2, 3, 4. Tenemos el citocromo acá en el medio. Cada uno de los transportadores que está a la derecha tiene más afinidad que el otro. El oxígeno tiene más afinidad que el 4 más que el 3 más que el citocromo más que el 2, ¿sí? Y vamos viéndolo de esta manera. Si nosotros lo pensamos a nivel del mapa metabólico, ¿cómo encuentro esto en el mapa? ¿Cómo puedo yo ubicarme el día del parcial o a medida que yo vaya haciendo las actividades del práctico para repasar? Bueno, lo mismo acá. Cada uno que está a la derecha tiene mayor afinidad por los electrones, tiene mayor potencial de reducción. Entonces, arrancamos en el NADH y en el FADH2 y aparecen todos los transportadores. ¿Quién es el último que capta los electrones? El oxígeno. Y miren cómo a medida que nosotros vamos logrando entender un poco más, lo que a mí me va sucediendo es que el mapa me va dando cada vez más información sin necesidad de tener que aprenderme las cosas de memoria, porque están ahí a la vista. El mapa tiene mucha información y a nosotros nos va a ayudar mucho para poder ubicarnos simplemente mirando qué es lo que está sucediendo ahí. Bien, entonces importantísimo cómo logramos transportar estos electrones justamente a favor o gracias a la afinidad electrónica que van teniendo cada uno de ellos. El potencial va a ser mayor por el siguiente transportador con respecto al anterior. El potencial, decíamos entonces, es una forma, es una medida que tenemos de poder conocer justamente la afinidad que tenemos entre uno y el otro. A la derecha nos va mostrando cuántos ATP vamos generando y vamos viendo qué es lo que va pasando en cada uno de los complejos. El NADH va a entrar a un primer complejo, es el complejo que decimos NADH o coenzima Q reductasa. Ahí van a entrar la mayoría de los electrones a esta cadena de transporte, sí nos va a ayudar a poder ubicarnos ahí. A partir de ahí, después, ¿qué es lo que va a suceder? Esos electrones van a quedar ahí porque el FADH2 va a poder brindar sus electrones al complejo 2, que es el que se llama succinato deshidrogenasa. Son reacciones enzimáticas, reacciones redox, que van a estar catalizadas por enzima. Hay algo que es importante, si miramos como a nivel de diferencia, este complejo 1 bombea protones, este complejo 2 no bombea protones. Esa es la diferencia entre que el NADH genere 3 ATP, lo vamos a ver después, y el FADH2 genere 2 ATP simplemente. Tiene solo que ver con eso. El complejo siguiente es la coenzima Q o el complejo 3, sí, pero acá tenemos la coenzima Q que va a lograr generar después al complejo 3 y el complejo 3 mediante un previo paso por el citocromo C logramos llegar al complejo 4 que es lo que llamamos el complejo citocromo C oxidasa. Más allá de saber los nombres o no, porque ustedes tienen las iniciales en el mapa, lo que yo quiero es que ustedes puedan entender qué es lo que está sucediendo. Lo que todo el tiempo sucede es, hay un transporte de electrones, hay electrones que se van transportando de un compuesto a otro, son reacciones redox que se van sucediendo a nivel
consecutivo unas con otros, y en paralelo lo que vamos a ver es que hay un bombeo de protones hacia afuera. Y esto es importante. Hay un bombeo de protones hacia afuera. Una vez que el complejo 4 o el complejo citocromo-oxidasa tiene los electrones, es como que ya casi está terminando, tenemos un paso más, que existe lo que se llama el complejo 5, que no solemos darle mucha importancia, pero el complejo 5 es el que está acá, anclado a la membrana mitocondrial interno, y va a tener dos componentes en particular. F0 y F1. Esto también nosotros lo vimos cuando ustedes ven fotosíntesis en biología y lo vamos a volver a ver en el momento que nosotros repasemos fotosíntesis. Decimos que tiene dos subunidades, F0 y F1. ¿Y qué es lo que está pasando acá? Decíamos, bueno, tenemos el transporte de electrones, por un lado, tucu, 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 van todos los electrones pasándose y compartiéndose unos a otros. Por otro lado, si miramos, hay una salida de protones hacia afuera, desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Si miramos con mucho amor, hay más protones afuera de la matriz mitocondrial que adentro. ¿Y eso qué hace? Eso hace que nosotros estemos sacando, ¿sí? Estemos generando la posibilidad de sacar los protones en contra de su gradiente. Entonces, eso a mí me va a generar justamente un gasto de energía. Voy de vuelta. Nosotros hacemos un bombeo de protones hacia afuera, hacia el espacio intermembrana. Estos complejos tienen la posibilidad de bombear protones, excepto cuál, habíamos dicho, excepto el complejo 2. Algo que es importante entonces, los protones salen en contra de su gradiente de concentración y finalmente van a entrar en este complejo 5 o en esta ATP sintasa. Este complejo proteico que lo que hace es tiene un canal protónico y tiene la posibilidad de sintetizar el ATP. F0 es la porción que genera mi canal protónico, donde los protones van a volver a entrar y esos protones entran a favor ahora del gradiente, porque hay mucho afuera, poco adentro, y yo ahí gano energía, que es la energía que voy a necesitar para poder sintetizar entonces el ATP. La porción F1 es lo que va a generar para mí entonces las unidades catalíticas, es lo que va a brindarme la posibilidad de sintetizar, por eso decimos ATP sintasa, es una enzima que sintetiza el ATP a partir de qué? Del ADP y del fosfato inorgánico. A este proceso de formación del ATP es importante, lo vamos a llamar muchas veces fosforilación oxidativa, tiene que ver con esto, ¿no? Como hay grandes oxidaciones acá, bueno, hacemos una fosforilación, le agregamos un grupo fosfato al ADP y se llama fosforilación oxidativa. Cuando veamos glucólisis vamos a ver que hay otro proceso que se llama fosforilación a nivel del sustrato, FNS, lo ven ustedes. Decíamos que la cantidad de ATP generado, ¿sí? En función de si arranca mi proceso en el complejo 1 o si arranca mi proceso en el complejo 2 es diferente. ¿Por qué? Porque si yo anulo este complejo y realmente arranco recién por acá, yo lo que veo es que tengo 2 moles de protones, los que se van a liberar, este y este. Por lo tanto, a partir del FADH2 yo genero 2 moles de ATP. En cambio, a partir del NADH se habilita este bombeo de protones también y yo genero entonces 3 ATP. ¿Sí? Esto es importante. Ustedes hablan de una relación que se llama la relación PO, que son cuántos moles de ATP yo tengo en función de los moles de átomos de oxígenos reducidos. Voy de vuelta. La relación fósforo-oxígeno, P/O, me habla a mí de decirme cuántos moles de ATP yo genero por cada átomo de oxígeno reducido. Si yo arranco desde el complejo 1 con el NADH, obtengo 3 moles de ATP, la relación entonces es 3. Si yo arranco desde el complejo 2, a partir del FADH2, la relación entonces entre los moles de ATP obtenidos y los oxígenos reducidos son 2. Por eso decimos, insisto, a partir del NADH, 3 ATP, a partir del FADH2, 2 ATP voy a generar finalmente yo acá. Esto es importante. La ATP sintasa ya lo habíamos mencionado, ¿sí? F0, F1, las dos formas que nosotros tenemos, obviamente son enzimas y tienen dos porciones diferentes. Esto nos ayuda mucho a nosotros a poder entender qué es lo que está sucediéndose por aquí.
tenemos ahora nosotros todo lo que hablábamos anteriormente y traíamos esto, ¿no? ¿Por qué decimos que esta forma de generar ATP se conoce como fosforilación oxidativa? Bueno, justamente por eso, fosforilación, porque estamos agregándole un grupo fosfato a nuestro ADP, es ADP más ATP, y oxidativa porque se están sucediendo diversas oxidaciones. Algo que también me gustaría mencionarles, si bien no genera mucho hincapié ustedes en esto, solo para que no lo olvidemos acá. Yo podría con esta ecuación poder, decimos, cuantificar la energía que estamos liberando, la energía que estamos ganando o la variación de energía. Solo a modo de mención, de título, no se asusten con esto. Sabemos que la cadena de transporte de electrones va a ser un proceso que es de tipo exergónico, vamos a liberar energía. Esa energía que se está liberando, ¿gracias a quién? Gracias, en principio, a la cadena de transporte de electrones, que me da energía a mí para quitar los protones en contra de su gradiente, pero después los protones entran a favor del gradiente, yo de ahí logro entonces ganar la energía necesaria para fosforilar el ADP y llegar a tener entonces ATP. A su vez, yo podría decir, bueno, si yo conozco cuántos moles de electrones estoy circulando, voy a conocer la constante de Faraday, que es un dato siempre, y hablamos del delta E, ¿sí? Del potencial que tenemos, que es esto, la diferencia entre la sustancia o la especie que se reduce y la que se oxida, yo podría cuantificar la energía. Nosotros no vamos a cuantificar la energía, no vamos a hacer ejercicios de este estilo, pero sí saber que si yo quisiera, podría hacerlo. Eso es lo importante para nosotros. Esto es a modo de repaso, a mí me gusta siempre usarlos cuando hablamos de reacciones y hacer repasos, pero es simplemente para que ustedes puedan discriminar lo que tiene que ver con metabolismo, catabolismo, anabolismo y la relación que hay con la ganancia o la pérdida de energía. Y algo que nosotros vamos a ver y le vamos a poder poner nombre mucho más adelante, pero sí sabemos casi que desde biología, que siempre cuando nosotros trabajamos decimos, bueno, ojo, porque los glúcidos, si bien son la primera fuente de energía que el cuerpo humano elige para ganar o para brindar la energía al organismo, no es, no es la sustancia que más energía le brinda al cuerpo. Siempre sabemos que las grasas nos van a brindar más energía. ¿Qué significa eso? Que a dos compuestos que tienen el mismo número de carbonos, de hecho después aparece un ejercicio parecido en el teórico de lípidos, cuando ya vemos beta oxidación y cuando ya entendemos cuánta energía nos brinda y por qué, yo tengo dos compuestos con el mismo número de carbonos, con el mismo número de carbonos o un número parecido de carbonos, siempre las grasas me van a dar a mí mayor cantidad de energía. ¿Por qué? Porque las grasas tienen la posibilidad, y lo digo solo como un título para después verlo mejor cuando veamos beta-oxidación, las grasas, los ácidos grasos tienen la posibilidad de generar muchos más moles de NADH y de FADH2, van a entrar mucho más partículas a la cadena respiratoria y entonces vamos a lograr generar más moléculas de ATP nosotros, ¿sí? Y eso es importante. Este es el esquema que nosotros tenemos en el mapa metabólico con el que vamos a rendir, es lo que nosotros también podemos hablar y llamamos la teoría quimiosmótica, ¿sí? El gradiente que se va generando de protones, más afuera, menos adentro, salen en contra del gradiente y después vamos a lograr generar la energía necesaria, ¿sí? Para poder brindar la entrada de los protones y que esos protones a favor del gradiente nos brinden a nosotros la energía para formar el ATP. Usamos muchas veces lo que llamamos los gradientes electroquímicos y las conversiones de energía entre una cosa y otra, y acá hacemos lo mismo, insisto, la energía que nosotros ganamos en la secuencia de los electrones es la que después nosotros nos va a ayudar a poder tener con mucha claridad la energía necesaria para bombear los protones en contra del gradiente y después de eso ganar energía para poder sintetizar el ATP, ¿sí? Vamos siempre a ir diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, entonces nos va a ayudar a poder entender qué es lo que está sucediendo y cómo poder nosotros entenderlo y pensarlo a nivel químicamente, ¿no? Siempre charlamos y siempre hablamos nosotros de lo que son
intercambios de energía. Solo a modo de repaso, pero lo vimos muy bien en la última clase, el gradiente habla de la diferencia de concentración. Cuando yo voy a favor del gradiente, vamos a tener en cuenta que voy de donde tengo más partículas a donde tengo menos, y si fuera en contra del gradiente, iría al revés. Ir a favor del gradiente a mí no me genera un gasto de energía, ir en contra del gradiente sí, y se considera entonces un transporte de tipo activo. Tenemos gradiente químico cuando hablo de partículas, concentración, gradiente eléctrico cuando hablo de cargas que se van a ir compensando. Entonces un gradiente electroquímico va a estar vinculando las dos cosas. Va a estar vinculando la diferencia de concentración, me va a estar hablando de la diferencia de carga, de potencial que yo tengo de un lado y del otro. Y por otro lado vamos a ir ganando entonces justamente y pensar, decir, bueno, toda esa fuerza que yo gano del gradiente electroquímico lo puedo acoplar a otra cosa y esa energía a mí me sirve como modelo y como moneda para ganar energía. Y eso es lo que nosotros usamos, ¿sí? Nos basamos en lo que llamamos la teoría quimiosmótica, lo que llamamos el gradiente electroquímico, y eso es lo que a nosotros nos va a favorecer y son como los conceptos nuevos que abrimos o formalizamos acá, ¿sí? Este para mí es el esquema más hermoso, pero ahora sí, como ya con toda la información junta. Es como que este es el formal. El dibujito del principio estaba bueno. Tengamos en cuenta esto, ¿sí? Que lo que va a generar entonces en nosotros es poder entender que es todo lo que va sucediendo a modo de resumen. Entonces, tener en cuenta para nosotros todo lo que va sucediendo, insisto, ¿no? Como adentro de nuestra cabeza para poder explicarlo. Adentro de la cabeza me ordena, me muestra, me brinda la información que yo realmente voy a necesitar. Insisto otra vez, el transporte de electrones, el bombeo de protones hacia afuera, el ingreso de protones en el complejo 5, que es el que va a poder formar después las moléculas de ATP. Y lo importante, los protones que venían tanto de, dijimos, los lípidos, los hidratos de carbono, los aminoácidos, ¿qué va a pasar? Son los protones que van a estar acá pululando y girando y son los protones que finalmente van a terminar entrando a la molécula de agua. ¿Por qué? Porque junto con el oxígeno, que es el último aceptor de electrones, van a generar entonces después oxígeno más los protones, este agua. Si nosotros tenemos marcado radiactivamente, ¿sí? Si nosotros tenemos marcado los lípidos, las grasas o los hidratos de carbono que yo consumo, después voy a poder encontrar esas mismas marcas, por ejemplo, en el agua metabólica que se genere. Y eso es importante para nosotros y poder entender cómo vamos generando, qué es lo que va sucediendo y dónde vamos siguiendo el flujo de lo que está pasando. Nosotros decimos que marcamos radiactivamente con carbono 14 o con hidrógeno deuterado, lo vamos a ver mejor más adelante, pero sí como tener en cuenta esto. Entonces genera en nosotros esta posibilidad. Dos datos importantísimos, ya cerrando lo que es la cadena respiratoria. Por un lado tenemos que saber qué son los inhibidores y cuál es la diferencia con los desacoplantes o los desacopladores. Los inhibidores lo que hacen justamente es inhiben toda la cadena de transporte. Entonces van a impedir el flujo de los electrones entre los transportadores y si no hay flujo de electrones, no tengo la energía necesaria para bombear los protones hacia afuera y si no bombeo los protones hacia afuera, después no pueden entrar los protones en el complejo 5, por lo tanto se inhibe también la síntesis de ATP. Los inhibidores impiden el flujo de electrones, sí o sí. A lo que es importante es en función de qué inhibidor yo tenga, si dónde lo aplique. Por ejemplo, si yo lo aplico en el complejo 4, acá estoy inhibiendo a partir de acá. Es decir, que todo lo que me queda a mí por detrás, decimos, van a estar reducidos porque sí hubo flujo de electrones y acá se traba. Entonces, ¿qué va a pasar? Si se traba a partir de acá, interrumpo el flujo de electrones, no se va a producir ATP porque no se generó el gradiente de protones que yo necesito, entonces no se va a formar agua porque esos electrones no van a llegar a reducir al oxígeno y ese oxígeno cada vez va a aumentar, 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 aumentar.
¿sí? Aumenta el oxígeno porque yo no puedo consumirlo para formar agua. Los inhibidores me bloquean todo, el transporte de electrones y como consecuencia la formación de ATP. Hay inhibidores que son a propósito, que uno usa, por ejemplo, para matar a las ratas, usamos este tipo de cosas. Hay inhibidores que son de tipo accidental, como el cianuro, donde uno simplemente se muere por un accidente. Por otro lado, ¿qué tenemos que tener en cuenta nosotros? Los desacopladores. Los desacopladores tenemos que poder pensar que lo que simplemente van a hacer es dificultar la generación del gradiente de protones. Solo dificultan esto. Hacen permeable a los protones, o sea, hace permeable a los protones la membrana mitocondrial, entonces van a volver a pasar. Yo bombeé protones hacia afuera, pero ahora digo, bueno, la membrana es permeable, la membrana los puede volver a captar, les da paso, en vez de que pasen por el complejo 5, por estos canales F0 que decíamos antes, entran por cualquier lado y yo pierdo ese gradiente. La cadena respiratoria funciona, sí, no está alterado el transporte de electrones, va a consumir oxígeno, pero obviamente vamos a formar menor cantidad de ATP porque no se va a establecer normalmente el gradiente protónico, ¿sí? La persona no se muere, no es que no hay generación de ATP, pero sí lo que nos va a pasar a nosotros es que vamos a generar menor cantidad de ATP. La termogenina hace esto a propósito en nuestro organismo. Yo se los dejo ahí anotadito, porque esto lo hace a propósito. Porque la termogenina es una proteína que está presente, sobre todo en animales que hibernan. Cuando los animales están hibernando, no tiene sentido que generan tanta energía. Por lo tanto, lo que hace es, bueno, baja la cantidad de ATP generado, libera menor energía y esa energía que está liberando va a ser simplemente en forma de calor. Libera en forma de calor y el cuerpo logra entonces regular la temperatura externa. Bien, con esto es todo lo que tienen que saber de fosforilación oxidativa. Es un tema muy, muy, muy importante que lo vamos a volver a retomar cuando después terminamos de ver ciclo de Krebs. Rápidamente vamos a pasar a lo que tiene que ver con la glucólisis y la gluconeogénesis. Y es ubicarnos entonces ahora que lo que estamos haciendo es poder aprender y poder entender qué es lo que está sucediendo adentro de mi organismo después de que yo consumo alimentos. ¿Por qué arrancamos por la fosforilación oxidativa? Porque nos da un pantallazo de qué es lo que va a suceder, porque arrancamos desde ahí viendo metabolismo, ATP, y nos ubica en todo lo que va a suceder dentro nuestro. Decíamos antes que la glucólisis es un proceso que va a ser de tipo em, catabólico. Yo voy a catabolizar, voy a degradar compuestos para poder llegar a tener algún producto más pequeño. Conceptualmente y sencillamente la glucólisis es el proceso en el que yo comienzo con una molécula de glucosa y logro tener después entonces dos moléculas de piruvato. Eso es lo que va a suceder. Eso es lo importante adentro de mi cabeza cuando yo pienso tener en cuenta qué pasa en la glucólisis. Eso por un lado. Ahora vamos a ir viendo paso por paso cómo se genera la glucólisis, qué es lo que gano, cómo lo gano, dónde se sucede, ¿sí? Es una vía catabólica, va a estar vinculado con todo lo que tiene que ver con los hidratos de carbono. Si bien el mapa metabólico me habla a partir de la glucosa, vamos a ver que hay otras moléculas que van a poder suceder, ¿sí? Van a poder entrar a la glucólisis. Esto va a suceder en el citoplasma, en el citosol. Ayer no, la clase anterior cuando veíamos el diagrama de la célula y mirábamos por dónde se iba sucediendo, glucólisis aparecía en el citosol. Bueno, el citoplasma lo vamos a generar en células animales, células vegetales, hongos, bacterias, ¿sí? La glucólisis es una vía que decimos que es altamente conservada, pasa el tiempo y los vamos a ir generando siempre.
algo que nosotros vamos a tener que tener en cuenta es que la glucólisis tiene 10 procesos, 10 etapas. No estudiamos las 10 con tanto detenimiento, pero sí hay algunas vías que son fundamentales y nosotros tenemos que prestarles mucha, mucha atención a esa situación. Algunas reacciones son más importantes que otras, algunas están más reguladas que otras, y a nivel conceptual, a mí siempre me gusta explicarlo de lo grande, de lo macro a lo chiquitito. La glucólisis va a tener dos fases, una fase que le decimos de beneficio y una fase que le decimos de inversión. Nosotros primero vamos a tener la fase de inversión, que es invertir energía, vamos a nosotros darle ATP a la vía para que pueda generar algunas cosas para finalmente después ganar ATP. Por eso hablamos siempre de lo que es la ganancia o el balance neto de energía dentro de la glucólisis, que no es solo mirar lo que pasa en cada reacción, sino poder mirar en el conjunto todo, ¿sí? La primera fase le decimos que es una fase de inversión, es una fase endergónica, es una fase que consume energía, y la segunda fase va a ser la fase que decimos que es de beneficio o la fase de obtener energía, y va a estar vinculado con nosotros con una fase más bien de reacciones exergónicas donde van a ir liberando no solo ATP, sino también NADH. Entonces dijimos 10 reacciones, no todas son importantes. ¿Cuáles son las más importantes para nosotros? La 1, la 3 y la 10. Esas son las reacciones más importantes para nosotros. La 1, la 3 y la 10. ¿Por qué son las más importantes? Porque son las que nosotros vamos a llamar y vamos a decir que son irreversibles. Las otras pueden generar un equilibrio, pueden tener un ida y vuelta. La 1, la 3 y la 10 para nosotros van a ser irreversibles, y eso nos va a ayudar entonces a ubicarnos en todo lo que está sucediendo. Si nosotros miramos, ¿sí?, lo que nos va a pasar en el primer proceso, tenemos la molécula de glucosa, como decíamos antes. Yo cuando como no como solo glucosa, como un montón de componentes, pero que van a tener que terminar convergiendo, ¿sí?, o llegando a formar glucosa. La primera reacción de la glucosa, lo que va a suceder es la glucosa se va a transformar en glucosa 6-fosfato. ¿Por qué? Porque la glucosa va entrando a la célula. Cuanto más entra a la célula, se me va generando un gradiente de concentración. Entra glucosa, me va a quedar más glucosa adentro que afuera. Y eso que va a poder permitir entonces que si no se salga esa glucosa. La glucosa no es la membrana no es permeable a la glucosa, es una molécula grande, es una molécula polar, pero sí la glucosa puede tener un transportador, y lo tiene un transportador en la membrana plasmática, y eso hace que pueda finalmente entonces entrar a la célula. Insisto, entra a través del transportador, pero si hay mucha glucosa del lado de adentro, se me va a generar un gradiente, y eso va a generar después entonces, ¿qué cosa? Que esa glucosa salga y yo la pierda, y eso no me sirve. Para evitar eso, ¿qué hacemos? Generamos la glucosa 6-fosfato. Una vez que mi glucosa entra a la célula, yo invierto una molécula ATP. ¿Para qué? Para poder fosforilar a la glucosa, para poder generar glucosa 6-fosfato, y que esa glucosa 6-fosfato entonces ya no pueda ser compatible con el transportador, y eso entonces me va a generar a mí la posibilidad de no perder glucosa hacia afuera de la célula. Ahí está el primer ATP que yo voy a consumir. Por cada molécula de glucosa yo uso 1 mol de ATP, y eso me genera la posibilidad de formar glucosa 6-fosfato. Esta es una reacción que es irreversible. Termina generando una molécula de glucosa 6-fosfato, decimos, tiene carga negativa, eso va a impedir que la glucosa entonces vuelva a atravesar la membrana. Esto me ayuda, yo les decía, a no perder la glucosa una vez que entró adentro de la célula. Y algo muy, muy, muy importante es quién regula este proceso. Y acá entran en importancia las enzimas. Nosotros en la clase pasada hablábamos de enzimas y decíamos, bueno, sí, las enzimas van a catalizar las reacciones, van a generar que sucedan con mayor velocidad. Bueno, ahora es el momento de aplicar eso. La enzima que va a regular este proceso es la glucoquinasa,
o la exoquinasa. Quinasa viene de fosforilación, ¿sí? Una enzima que tenga nombre quinasa me está diciendo a mí, me está hablando, me está mostrando que le va a agregar un grupo fosfato a otro. La exoquinasa también va a poder fosforilar a la glucosa, a la galactosa, a la manosa, ¿sí? A distintos compuestos de 6 carbonos. Y es importante ubicarnos en que la glucosa tiene 6 carbonos, porque esto nos va a ayudar un poquito más adelante. Ese es entonces mi primer paso. Glucosa más ATP me da glucosa 6-fosfato más ADP, gasto 1 mol de ATP para fosforilar la glucosa, reacción irreversible. La reacción 2 es una reacción más sencilla donde la glucosa 6-fosfato se va a transformar en la fructosa 6-fosfato, aunque parezca que no, si miramos con mucho amor, vamos a ver que tenemos el mismo número de carbonos, solo que armado, arreglado, acomodado de manera diferente. Entonces, la glucosa 6-fosfato y la fructosa 6-fosfato están vinculándose y nos están diciendo que son isómeros. Isómeros eran compuestos que tenían el mismo número de átomos, solo que ordenados de manera diferente. Los isómeros son compuestos que están ordenados de manera diferente, pero tienen los mismos números de carbono, de hidrógenos o de oxígenos. ¿Qué enzima cataliza esta reacción? No importa el nombre, sí importa el tipo, es una isomerasa. Hay otra isomerasa que también va a aparecer acá, hay otra isomerasa que también va a aparecer ahí. A veces la pregunta del parcial es ¿en qué reacciones de la glucólisis aparecen enzimas con acción quinasa? ¿En qué reacciones de la glucólisis aparecen enzimas con acción de isomerasas? Y yo tengo que poder tenerlo en cuenta, ¿sí? ¿Quién cataliza entonces, dijimos, esta reacción? Una isomerasa. Bien. Pasamos a la reacción 3. La reacción 3 también es una de las irreversibles, es una de las muy importantes. La fructosa 6-fosfato se va a volver a fosforilar y va a ganar un fosfato más. Por eso le decimos fructosa 1,6-bifosfato. Esta reacción va a ser, decimos, irreversible. Fíjate que tiene la flechita mucho más gruesa y apuntando hacia un solo lado, no tiene ida y vuelta como el anterior. Se gasta también acá una molécula de ATP. ¿Quién cataliza esta reacción? Porque después vamos a charlar y ver cómo esto se regula. La fosfofructoquinasa 1. La fosfofructoquinasa 1 es la molécula que va a generar la catálisis de esta reacción, que va a favorecer esta reacción, que va a aumentar la velocidad para que esta reacción pueda suceder más rápido. Y acá es donde gastamos otro mol de ATP. O sea que seguimos invirtiendo energía para poder formar esta reacción que supuestamente era catabólica, pero por ahora estamos metidos, sumergidos o involucrándonos solo en el proceso donde es la fase de inversión. Vimos entonces reacción 1, 2, 3. La 1 y la 3 dijimos que eran irreversibles y súper importante. En la reacción 4 tengo esta fructosa 1,6-bifosfato, que ¿qué le va a pasar? Se va a degradar por culpa de una enzima que se llama aldolasa. Aldolasa es una liasa. Liasa es una enzima que rompe, que corta, y fíjate qué le pasa. De una molécula que tiene 6 carbonos, ¿dónde están los 6 carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, yo llego a formar dos moléculas que tienen 3 carbonos cada uno, ¿sí? Se rompe la molécula, es una liasa la enzima, paso de tener exosas, glucosa, glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-fosfato, triosas, perdón, de tener exosas a tener qué cosa, a tener triosas, donde mirando estos dos compuestos, ¿sí? Hay los compuestos que yo parto, rompo, quiebro la molécula de 6 carbonos y tengo dos de 3 carbonos para trabajar. Entonces, a partir de ahora, tengo moléculas de 3 carbonos, los llamamos triosas. ¿Qué me va a pasar? De la fructosa 1,6-bifosfato, yo llegué a formar ahora estas dos triosas que tienen nombre propio. Tengo la hidroxiapatita
acetona 3-fosfato, lo que está a la derecha, el D3P, y el GA3P, que es el gliceraldehído 3-fosfato. La siguiente reacción, lo que sería para nosotros la reacción 5, fíjate que otra vez es ida y vuelta, y es otra isomerización. Hay otra isomerasa, es una isomerasa que está vinculada con las triosas, se llama triosa fosfato isomerasa. Se transforma un compuesto en otro. ¿Qué nos va a pasar a nosotros? Vamos a tener que la dihidroxi 3-fosfato, la dihidroxiacetona, la dihidroxiacetona 3-fosfato, se va a transformar en el gliceraldehído 3-fosfato. Se isomerizan, hay una isomerasa acá, la triosa fosfato isomerasa, que va a hacer, va a transformar uno en la otra. Entonces, a partir de ahora, y esto es muy importante, si bien yo veo que todo pasa en una línea vertical, todo está pasando al doble, porque yo acá no tengo una molécula de gliceraldehído 3-fosfato, tengo dos. ¿Por qué tengo dos? Porque tenía una de la dihidroxiacetona, uno del gliceraldehído 3-fosfato, y esta dihidroxiacetona se transformó en el gliceraldehído 3-fosfato. Entonces voy a tener dos gliceraldehído 3-fosfatos, voy a usar dos NAD, dos 1,3-fosfolicerato y todo va a ser al doble. Por lo tanto, yo voy a terminar teniendo dos moléculas de ácido pirúvico o de piruvato, ¿sí? Ojo con eso. La reacción 5, entonces dijimos, es una isomerasa. Y a partir de ahora va a comenzar la fase en la que yo voy a obtener energía. Este gliceraldehído 3-fosfato sí se va a transformar, se va a volver a fosforilar. Fíjate que acá tiene una sola molécula de fosfato y acá me dice 1,3-fosfo, o sea que tiene en el 1 y en el 3. Vamos a lograr formar, ¿sí?, el 1,3-fosfoglicerato. Y a mí eso me va a ayudar. ¿A quién lo va a suceder? Va a suceder una reacción que es muy importante y que está vinculada con lo que yo les decía recién. Fíjate qué pasa acá. El NAD gana hidrógenos. El NAD se reduce. Entonces, esta reacción es una oxidación. Voy de vuelta. El NAD gana hidrógenos, el NAD se reduce. Entonces, la reacción en sí es una oxidación. ¿Quién va a catalizar esta reacción? La gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Una enzima que es una deshidrogenasa que saca hidrógenos, se los brinda a otra molécula, en este caso, ¿quién capta esos hidrógenos? El NADH. Entonces yo tengo acá una oxidación. La reacción 6 es una oxidación. ¿Quién la cataliza? La gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Después tengo una reacción 7 que va a estar vinculado a la reacción entre 7, 8 y 9, ¿sí? Nosotros no los distinguimos tanto acá, en realidad, fíjate que está todo junto, donde yo llego del 1,3-fosfoglicerato finalmente al fosfoenolpiruvato, ¿Qué es lo importante? Que se genera ATP, esto es muy importante. Y es importante porque no se genera ATP a nivel de una fosforilación oxidativa como pasaba en la cadena de transporte de electrones, sino que se llama fosforilación a nivel del sustrato. Muchas veces en la bibliografía aparece como FNS, fosforilación a nivel del sustrato. Y acá, como decíamos antes, como yo tengo dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, tengo dos moléculas de 1,3-fosfoglicerato, dos moléculas de fosfonolpiruvato, que es el producto, por ende yo acá obtuve 2 ATP, porque todo esto está multiplicado por 2. Es como si hubiera un 2 gigante acá, un 2 acá, 2 acá, 2 acá, ¿sí? Ojo, porque no se ve que hay 2, pero yo estoy obteniendo 2 a partir de ahí. La siguiente reacción es la otra importante porque es la otra irreversible, donde el fosfonolpiruvato se transforma justamente en ácido pirúvico o piruvato y yo vuelvo a ganar entonces otras dos moléculas de ATP. Esta es mi última reacción, ¿sí? Entra ADP, sale ATP. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos y conocemos y tenemos que estudiar como la vía catabólica de la glucólisis. Si nosotros miramos con mucho detenimiento, gastamos 2 ATP
los dos primeros, los que son azules, acá y acá, gasto 2 ATP, pero estoy ganando 4. ¿Por qué gano 4? Porque si bien a mí me muestra que acá hay 2, en realidad son 4 porque yo tengo 2 de cada una de estas moléculas. Tengo 2 acá, 2 acá, 2 acá, 2 acá. Entonces, invertí 2, gané 4. ¿Cuál es el balance de energía neto que tenemos en la glucólisis entonces? 2 ATP. La glucólisis a mí me brinda 2 moles de ATP o 2 moléculas de ATP por molécula de glucosa, ¿sí? Solo 2. Y acá hay algo que es muy importante que muchas veces lo evalúan. Solo 2 en función de dónde yo entro y dónde yo termino. ¿Por qué? Porque si yo arranco la glucólisis en la glucosa puntualmente, pero corto la glucólisis en el fosfonol piruvato, yo gasté 2 ATP, gané 2 ATP, entonces mi balance neto es 0. Dependiendo dónde entre y dónde termine, yo puedo entonces entender justamente cuántos moles de ATP gano en el balance de la glucólisis. Objetivamente son 4. De una glucosa a 2 piruvato gano 2 ATP. Pero si en vez de cortar en piruvato termino por algún motivo que en el enunciado la letra me pide en fosfonol piruvato, mi balance entonces a mí me va a generar 0 mol de ATP ganado. Porque invertí 2, gané 2. Por el contrario, si en vez de arrancar en glucosa, yo ya arranco el proceso en glucosa 6-fosfato, si en vez de arrancar en glucosa, arranco el proceso en glucosa 6-fosfato, hay una inversión de un ATP que yo me lo estoy ahorrando porque ya arranqué acá. ¿Por qué? Porque por algún motivo yo obtuve esto, ¿no? Son ejercicios que a mí me dan para probar, no tengo que pensar o complicarme tanto, sino simplemente entender, es decir, bueno, a ver, si la glucólisis, en vez de arrancarla en glucosa, arranco en glucosa 6-fosfato, yo acabo de invertir solo un ATP y si termino en piruvato, voy a ganar 4 ATP. Gasto 1, gano 4, entonces objetivamente yo estoy ganando 3 ATP neto. ¿Cómo es la forma de poder pensar esto? Para mí, ir tapando en el mismo mapa metabólico, ir tapando justamente lo que a mí me vayan pidiendo e ir viendo dónde arranco y dónde termino. ¿Con qué nos vamos a encontrar nosotros? ¿Cómo vamos a rendir el parcial con esta información? Nosotros tenemos todo acá en el mapa. Arranca en glucosa, fíjense que tenemos las reacciones más importantes, la 1, la 3 y la 10. Entonces yo digo, bueno, si arranco de glucosa 6-fosfato, es como que este proceso, esto, no existe. Si esto no existe, entonces yo acá tengo solo un gasto de un ATP, invierto un ATP y gano 2 acá, 4, pero le resto 1, gané 3. Lo dije varias veces, lo vuelvo a decir porque es muy importante. ¿Por qué ganó 4 Belu si solo me está mostrando que hay 1 y 1? Porque toda esta cadena está duplicada. ¿Por qué está duplicada? Porque mi molécula de 6 carbonos se rompe, se quiebra, se transforma en 2 triosas y ahora cada una de estas triosas pasa a ser la misma acá. ¿Qué tengo que saber yo de esta vía? ¿Dónde empieza y dónde termina? ¿Qué gano y qué invierto? Tengo que poder entender qué tipo de reacciones yo estoy teniendo. Digo, bueno, esta que veo que aparece un NADH es una oxidorreducción. Yo estoy viendo que hay NAD y se genera NADH. Si esto es una reducción, esto es una oxidación. Esta reacción está catalizada por una deshidrogenasa. Veo fosforilaciones a nivel del sustrato. Veo isomerizaciones acá y acá. Veo rupturas, ¿sí? Tengo que poder entender esos conceptos o esas ideas desde el mapa metabólico. El mapa metabólico a mí me da mucha, mucha, mucha información que necesito que ustedes tengan bien claro al momento de poder no solo rendir en sí, sino ir estudiando e ir ubicándonos.
Una vez que llegué al piruvato, para ubicarnos en tiempo y espacio, si mi célula es aeróbica, va a ser piruvato, acetil-CoA, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones, porque necesitaba oxígeno. Si mi célula no es aeróbica, a mí lo que me va a suceder, a mí lo que me va a suceder si mi célula no es aeróbica, es que decíamos que vamos a hacer fermentación. Y eso no es malo. Muchas veces usamos la fermentación y queremos usar fermentación. Quiero usar fermentación para generar alcohol y poder hacer productos fermentados, como vino, ¿sí? Como cerveza, eso es importante. Paso de glucosa a piruvato por fermentación, genero alcohol. Quiero hacer yogur, paso de glucosa a piruvato, fermento con ácido láctico, hago yogur. Entonces la fermentación no es mala, muchas veces yo necesito y quiero hacer fermentación alcohólica, fermentación láctica. ¿Existe otro tipo de fermentación? Sí. Existe la fermentación de acetil-CoA, la fermentación acética del ácido acético, o existe la fermentación propiónica, que la vamos a ver un poco más adelante. Pero sepan que existen, que no hay solo dos fermentaciones, sino algunos tipos más. Repito, cuando una célula hace fermentación, cuando no tiene el oxígeno necesario para ir a hacer la cadena de transporte de electrones. ¿Qué es importante para nosotros también tener en cuenta? Nosotros decíamos que en esta reacción, el gliceraldehído 3-fosfato se transformaba en 1,3-fosfoglicerato, era una oxidación, hay una deshidrogenasa acá que la estaba regulando, porque yo veía que se formaba NADH. Este NADH yo lo tengo que poder recuperar. Este NADH yo lo tengo que recuperar. Voy a necesitar que se genere otra vez NAD para que pueda volver a entrar a la glucólisis, para que pueda volver a reducirse, para que pueda después finalmente esto volver a oxidarse. Y acá se abren como dos puertas. Si mis células son fermentativas o anaerobias o anaeróbicas porque no consumen oxígeno, ¿cómo van a reoxidar este NAD? ¿Cómo voy a lograr tener NADH y poder volver a generar? Es como que necesito reciclarlo. Bueno, mediante la fermentación. La fermentación es una estrategia que voy a tener yo para transformar de NADH a NAD. Si me preguntan cómo las células anaeróbicas reoxidan el NAD, ¿sí? ¿Cómo regenero el NAD? ¿Cómo tengo el NADH y lo transformo a NAD? Las células anaeróbicas lo hacen mediante la fermentación. Esto es importante. En cambio, si mi célula es aerobia, no va a hacer fermentación, justamente porque la célula es aerobia, y va a generar algo que vamos a llamar, y que muchas veces le tenemos mucho miedo, que es la lanzadera. La lanzadera, ¿sí? No es difícil, es muy sencillo, pero es tener en cuenta, mi célula es aerobia o anaerobia. Si es anaerobia, regenera el NAD, tengo NADH, lo transformo a NAD, lo voy a ganar el NAD, ¿cómo? Mediante la fermentación. Si mi célula es aerobia, no va a hacer fermentación y lo que va a existir entonces es un proceso que nosotros vamos a llamar lanzadera. Em, Existe dos lanzaderas, nosotros vamos a ver solamente una ahora y la otra más adelante. Esta es la lanzadera que llamamos del glicerol fosfato. Simplemente, ¿qué es lo que va a pasar para nosotros? Vamos a jugar entre el adentro y el afuera de la mitocondria para lograr generar alguna posibilidad de recuperar este NAD. ¿Qué es lo que va a pasar? El glicerol fosfato va a poder, gracias a un transportador, entrar a la matriz mitocondrial. En la matriz mitocondrial va a existir una deshidrogenasa que ¿qué va a hacer? Va a, por un lado, oxidar esta molécula y reducir esto. Fíjate que se genera FADH2, gana hidrógenos. Si lo rojo es una reducción, esto es una oxidación. Se va a regenerar la dihidroxiacetona. Una vez que se regenera, puede salir de la mitocondria y cuando sale de la mitocondria logramos volver a generar entonces acá una reacción que, fíjate que vamos de NADH a NAD, esto se oxida,
y entonces esto se reduce. La lanzadera es como una estrategia, como una vuelta, como un salvavidas, que lo que a nosotros nos va a generar es la posibilidad de recuperar el NAD. Vamos de vuelta, para que no tengas que frenar el video y volverlo para atrás para quienes lo vean grabado o para quien lo quiera repasar después. Gliceraldehído por un transportador logra entrar a la mitocondria. Adentro de la mitocondria se oxida, se reduce el FAD y se transforma en FADH2. Logramos entonces, ¿qué cosa? Este dihidroxiacetonas-fosfato, que ¿qué le va a pasar? Va a salir de la mitocondria para transformarse finalmente mediante una reducción en el glicerol fosfato y yo recupero el NAD. Esta es la estrategia que tiene la célula cuando necesita reoxidar el NAD, necesita recuperar este NAD y reoxida el NADH. Hay que tener en cuenta un detalle importante. Hay que tener en cuenta un detalle importante. Porque este FADH2 que se está generando en toda esta voltereta, yo estoy ganando un FADH2. Si este FADH2 después entra a la cadena de transporte de electrones, yo voy a poder ganar acá 2 ATP más. Yo voy a poder ganar acá 2 ATP más. Entonces, cuando yo hago el balance, no solo gano 2 ATP en la glucólisis, sino que además vamos a poder generar con esta lanzadera 2 ATP más y vamos a terminar generando más moléculas de ATP. Acá vemos, y voy con una salvedad que es muy importante, una molécula de FAH2. Esta molécula de FAH2 me va a generar 2 ATP, pero yo qué dije, que yo no tengo un solo gliceraldehído 3-fosfato, yo tengo dos. Entonces acá pueden entrar dos, entonces yo acá puedo encontrar 2 FADH2. Entonces, con ese FADH2 yo voy a generar entonces 2 ATP, pero si se generan 2 FADH2 voy a generar 4 ATP. Entonces, ojo con lo que estamos obteniendo en total. ¿Sí? Yo de la fase de beneficios obtuve 4 ATP. Por culpa de esta lanzadera obtengo 4 ATP más. Entonces ahora ya tengo 8 ATP, pero invertí 2, entonces tengo 6 ATP y decimos 6 ATP por exosa. 6 ATP por exosa. Y esto es lo que aparece después más adelante en algunos cuadritos donde vemos que nos dice fase de inversión, gasto 2 ATP, fase de beneficios, 4 ATP, lanzadera, 4 ATP, y uno dice, ¿de dónde salen los ATP de la lanzadera si acá en ningún momento hay ningún ATP? No, claro, pero tenemos FAH2. Cada FAH2 me da 2 ATP, como yo tengo el doble acá. Bien, tengo el doble, entonces de FAH2 tengo el doble de ATP. Por cada exosa, entonces yo voy a generar 6 ATP en total. 6 ATP en total, incluyendo la lanzadera, o sea, cuando yo hablo de células que sean anaerobias. Aerobias, perdón. Si mi célula es fermentativa o mi célula es anaerobia, voy a hacer fermentación. En la fermentación yo no gano absolutamente nada acá. En la fermentación yo no gano absolutamente nada, solo recupero el NADH que vuelve a ser NAD. Entonces sí, en una célula fermentativa, por cada exosa, por cada glucosa que yo logro degradar, yo genero 2 ATP y nada más. ¿Sí? Esto es importante. Acá tenemos para repasar, es exactamente lo mismo que decíamos nosotros, lo importante es poder mirar qué está sucediendo, cómo se está recuperando, acá qué es lo que me está apareciendo la lanzadera, esto claramente tiene que ser entonces una célula que sea aerobia. ¿Por qué? Porque si la célula no es aerobia y es anaerobia, ¿cómo recupera, cómo reoxida el NADH, cómo recupera el NAD mi célula? Mediante la fermentación. Mira acá la diferencia. Me dice que analice, me está mostrando que hay consumo de glucógeno y producción de lactato en el músculo. Y me piden que yo explique cuándo el metabolismo es aerobio y cuándo es microaeróbico. Microaeróbico puede ser que consuma muy poco oxígeno o que sea casi anaerobio.
La clave está en ver si se genera o no se genera lactato o etanol. Si se genera lactato o si se genera etanol, es una célula fermentativa. Si no, no. Entonces, acá se genera mucho lactato, acá no. Esta es una célula fermentativa o microaeróbica o anaerobia, y esta es una célula aerobia. ¿Cómo se oxida? Me pide el Nadache en cada situación, acá por fermentación, acá con la lanzadera. Es volver a pensar esto. Si mi célula es fermentativa o anaeróbica, hace fermentación. Si mi célula es aerobia, va a ser la lanzadera, porque este FADH2 después lo puede llevar a la cadena de transporte de electrones. Yo tengo la experiencia con estos temas de cuando ustedes los entienden, realmente los pueden explicar. ¿Qué es lo importante? ¿Sí? Antes de pasar a la glucogénesis, quiero que hablemos de cómo se regulan estas cosas. ¿Sí? Decíamos cómo se regulan estas cosas. Ahora vamos a pasar a la glucogénesis, que es la síntesis de la glucosa, pero a mí me interesa que podamos tener en cuenta cómo se regula la glucólisis, como para que si te estás haciendo un apuntecito de la glucólisis con lo que vamos diciendo, te quede todo ordenado. Nosotros decíamos que los pasos más importantes son el 1, ¿sí? El 3 y el 10. El 1 es el paso de glucosa a glucosa 6-fosfato por la regulación de la exoquinasa. El 3 es la transformación de la fructosa 6-fosfato a la fructosa 1,6-bifosfato. Y el 10 es la transformación del fosfonolpiruvato a el piruvato. Miramos solo la parte de la izquierda de esta diapositiva, no nos importa la de la derecha porque la de la derecha la vamos a ver ahora en un ratito. Yo tengo la transformación de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Dijimos que ¿quién regulaba esto? La fosfofructoquinasa. Y es importante entender cómo va a estar regulada. Y acá hay que pensar. Esta enzima, ¿qué está regulando? Está regulando la glucólisis. La glucólisis es una vía catabólica, es una vía que a mí me va a generar ganancia de ATP. Entonces, el ATP, que va a ser el producto final de esta vía, va a ser un regulador alostérico negativo. Es lo que llamamos el feedback negativo, algo que veíamos en la clase anterior, donde decíamos que una enzima catalizaba una reacción, esa otra, esa otra, esa otra, esa otra. El producto final de esa vía, ¿qué hace? Me inhibe las enzimas del principio. Entonces, el ATP me inhibe la enzima, porque si la célula tiene mucha ATP dando vueltas, ¿para qué voy a generar yo glucólisis? Y el AMP, que a mí me habla de que hay una baja cantidad de energía, es lo que a mí me lo va a activar justamente. El AMP es un modulador positivo, el ATP es un modulador negativo. ¿Por qué el citrato también es un regulador negativo? Porque el citrato es el primer producto que se genera en el ciclo de Krebs, lo vamos a ver más adelante. Entonces eso a mí ya me habla y ya me dice que eso lo va a regular negativamente, porque si ya llegué a formar citrato es porque tengo mucha energía y ya estoy involucrado con el ciclo de Krebs. Por otro lado, el paso 10, la transformación del fosfonol piruvato a piruvato, ¿quién lo regula? La piruvatoquinasa. Y fíjate que son bastante esperables estos moduladores. El ATP lo modula negativamente, otra vez, si tengo ATP, ¿para qué voy a activar toda esta vía? Y por otro lado, la fructosa 1,6-bifosfato ayuda a esta enzima a querer generar cada vez más piruvato, porque me está diciendo que tengo mucho de este producto y eso lo va a estimular, ¿sí? Es importante que nosotros sepamos entonces cómo están reguladas, cuáles son los puntos de control que tenemos en esta vía. Es fundamental poder pensar en eso, ¿sí? Es fundamental. Algo más les iba a decir. Solo a modo de detalles, como un detalle muy, 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 muy detallístico y mínimo, 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 mínimo. Algo que es importante es cuando nosotros hablamos de ATP, AMP o ATP, ADP, obviamente. Ojo, ojo, porque la exoquinasa, la primera enzima, la que va de glucosa a glucosa o a 6-fosfato, no se va a inhibir con el ATP. Uno pensaría, tengo mucho ATP, me refiero a
este proceso, glucosa, glucosa 6-fosfato, miremoslo desde el lado de la glucólisis, aunque yo tenga mucho ATP, si bien el ATP regula las otras dos, regula la fosfofructoquinasa, regula la piruvatoquinasa, o sea, regula la enzima de la reacción 3 y 10, no va a afectar a la reacción 1 el ATP. Es independiente de la concentración de ATP. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos tener nosotros? No solo idea de qué está pasando con la glucólisis, sino también cómo se va regulando todo esto. ¿Qué es lo que vimos? Esta parte. Entran los glúcidos, se transforma en piruvato gracias a lo que llamamos la vía glicolítica o la glucólisis. ¿Dónde dijimos que sucedía esto? En el citosol, que formaba como producto piruvato, que va a pasar en células aerobias de piruvato a acetil-CoA y ese acetil-CoA va a entrar en el ciclo de Krebs. ¿Sí? Fundamental. Después del ciclo de Krebs, vamos a ir a la cadena de transporte de electrones y todo lo que nosotros decíamos antes. Que eso es lo que viene mucho después. Bien, vamos al otro que a nosotros nos importa poder cerrar hoy, entender hoy, como para darle un marco a todo esto que venimos viendo. Así como existe la glucólisis, que es la formación de la glucosa, existe otro proceso contrario, que es la glucogénesis o la glicogénesis o la gluconeogénesis, que es la síntesis de la glucosa. Cuando yo necesito generar energía, activo la glucólisis. Cuando yo no necesito generar energía y me conviene sintetizar glucosa y guardarla, voy a activar la glucogénesis, ¿sí? Son dos procesos diferentes. Algo fundamental, no son procesos opuestos. No es que pasa exactamente lo mismo, pero al revés. No es que yo tengo, no es que yo tengo la glucosa a piruvato y hago los mismos procesos y voy para atrás. No. ¿Hay procesos que se repiten? Sí, pero hay procesos que no se van a repetir. ¿Cuáles son los procesos que no son iguales, que no se repiten, que son diferentes? Justamente las reacciones que en la glucólisis son irreversibles. Es decir, el 1, el 3 y el 10 de la glucólisis son los procesos que son irreversibles y que son diferentes en la gluconeogénesis. ¿Qué es la glucogénesis? Si fuera una pregunta abierta, es poder explicar que vamos a sintetizar, vamos a formar glucosa a partir de otros glúcidos, que vamos a sintetizar glucosa a partir de átomos de carbono que no vengan de glúcidos, átomos de carbono que vienen de lípidos, átomos de carbono que vienen de aminoácidos que estaban en las proteínas, y clarísimo, la glucogénesis no es el reverso, no es el proceso opuesto de la vía glucolítica. Tenemos puntos de control, tenemos puntos de control. Nosotros ahora vamos a mirar lo que es el proceso hacia arriba, ¿sí? Y ya por empezar, lo que para nosotros era la reacción 10, el fosfonol piruvato, que se transformaba en piruvato, para hacer el proceso inverso ya no es una sola reacción. Para nosotros esto va a implicar dos reacciones que son muy importantes porque es lo que se llama el rodeo metabólico. El rodeo metabólico. ¿Qué me refiero a eso? Que para tener piruvato y querer transformarlo en fosfonol piruvato para arrancar la gluconeogénesis, yo no hago un solo paso, como acá, yo hago sino que dos pasos. Primero, transformo de piruvato a oxalacetato, gracias a la piruvato carboxilasa, y después transformo de oxalacetato a la fosfonol piruvato carboxiquinasa. Ojo acá. A esto lo llamamos rodeo metabólico, ¿sí? Es una estrategia que tienen las células y que logramos nosotros generar, ¿sí? Paso a paso. No voy a ir directamente de fosfonol piruvato, de piruvato a fosfonol piruvato como si fuera un proceso inverso. Se llama entonces, decimos, rodeo metabólico. Son dos reacciones en paralelo. Fíjate que lo que tenemos acá es piruvato, tiene 3 carbonos, el oxalacetato va a pasar a tener 4 carbonos gracias a la piruvato carboxilasa. ¿Quién va a estimular esta reacción? ¿Quién va a justamente activar a esta enzima? El ADP lo inhibe
el ADP lo inhibe, porque si yo tengo mucho ADP, tengo poca energía, ¿para qué me voy a poner a construir glucosa? Más bien hagamos glucólisis. Y por otro lado, el acetil-CoA también lo va a estimular. Entonces, por un lado el ADP inhibe, por otro lado el acetil-CoA lo estimula. Regulador alostérico negativo, regulador alostérico positivo. Una vez que tengo el oxalacetato, le vamos a pedir que pierda un carbono. Todo esto es porque no se puede transformar, no existe la forma de ir para atrás directamente. Gracias a la carboxiquinasa le sacamos un carbono, le agregamos un fosfato porque es quinasa y otra vez el ADP es quien va a generar esta reacción. Va a regularlo, si es un regulador, es un moderador negativo. Eso es un paso importante. Después todo el resto de los pasos son reversibles, no nos interesa. Vamos al otro paso importante, que es cuando yo tengo la fructosa 1,6-bifosfato, bifosfato, sí, y se va a transformar en fructosa 6-fosfato. Fíjate que la enzima es distinta, por eso decimos que el proceso no es literalmente opuesto, porque si la enzima es distinta, la reacción no es en espejo. La enzima que está catalizando esta reacción es la fructosa 1,6-bifosfatasa. Le va a sacar las fosfatasas, sacan grupos fosfatos, las quinasas agregan grupos fosfatos. ¿Quiénes regulan esto? El AMP lo regula negativamente. Mirá qué pasaba del otro lado. El AMP regulaba positivamente porque son procesos diferentes y el citrato regula positivamente y el AMP va a regular negativamente, ¿sí? Importante, por favor. Y después el otro proceso que tenemos es la fructosa 6-fosfato que va justamente a transformarse finalmente a glucosa. El proceso más importante es donde paso de glucosa 6-fosfato a glucosa, era lo que para nosotros era la reacción 1. ¿Quién va a catalizar este proceso? Me refiero acá, ay, acá. Tuki. Fíjate que marca las más importantes, como paso de glucosa 6-fosfato a glucosa gracias a una fosfatasa. Gracias a una fosfatasa. Algo que es interesante también de analizar y de pensar, como de mirarlo de otra forma, no solo los reguladores positivos y negativos o los moduladores, sino hablar de lo que tiene que ver con las relaciones. Es importante y nosotros decimos, bueno, ojo, si la relación ATP-ADP es alta, si la relación ATP y ADP es alta, hay mucho ATP, ¿qué me va a pasar? Se me va a inhibir toda esta vía, se me va a inhibir esta enzima, se me va a inhibir esta enzima y se me va a activar esta enzima. ¿Sí? Ojo. Por el contrario, el ADP, si la relación ATP-ADP es baja porque hay mucho ADP, tengo activo esto y voy a tener inhibido esto. ¿A qué me refiero? A no mirarlo solo como mucho ATP o mucho ADP, sino hablar de la relación. Vamos a empezar a hablar de lo que llamamos las relaciones. Tengo ATP y tengo ADP. Esa relación, ese cociente, esa división, si es alta me genera una cosa, si es baja me genera otra cosa. ¿Cómo vamos a lograr nosotros formar glucosa? ¿A partir de qué? Esto ahora no tiene mucho sentido, pero yo les prometo que después gana sentido. Uno, decimos a partir del lactato. El lactato en el músculo, si el lactato de dónde va a salir, va a salir de la fermentación. Acá, por ejemplo, todo ese lactato se generó. ¿Por qué se generó? Porque el piruvato se transformó en lactato. Ese lactato tiene que hacer algo con su vida, no puede quedar ahí en la nada. ¿Qué hace el lactato entonces? Se transforma en glucosa. El lactato es uno de los sustratos para la glucogénesis. ¿Cómo vamos a tener en cuenta esto? Mediante algo que tienen que conocer que se llama el ciclo de Cori. El ciclo de Cori me dice que en un ejercicio intenso la célula muscular no tuvo, ¿sí? En un ejercicio intenso, la célula muscular no tuvo la posibilidad de ganar el oxígeno necesario. Generó entonces fermentación. Una vez que generó fermentación, ¿qué le pasó? Se le acumuló el lactato y como no puedo quedarme con este lactato en cantidades porque necesito metabolizarlo en algo,
Tiene la posibilidad, mediante el transporte de la sangre, llevarlo al hígado, donde en el hígado el hepatocito, la célula del hígado, ¿qué va a hacer? Lo va a lograr transformar en piruvato y gastando ATP voy a formar la glucosa. Y esto es muy importante. La gluconeogénesis es un proceso anabólico. Entonces la gluconeogénesis me va a generar a mí un gasto de energía. La glucólisis me genera una ganancia, la gluconeogénesis, que es un proceso anabólico, es un proceso de construcción, me va a generar a mí una pérdida de ATP. Yo necesito invertir ATP. ¿Cuándo sucede esto en situaciones de la vida cotidiana para nosotras? En situaciones, por ejemplo, de ejercicio muy intenso, donde el músculo no logra oxigenarse, o en situaciones, decimos, de huida, donde una persona necesita huir. Bueno, si yo necesito huir, necesito gastar mucha energía de golpe sin tenerlo tan regulada, entonces ahí se me va a acumular lactato y yo necesito revertir esta situación, ¿sí? Es importante entonces. El lactato va a transportarse, decíamos, a la sangre, se va a transformar en piruvato y va a generar esto. Acordémonos que esta fermentación láctica también se generaba cuando yo necesitaba oxidar el NADH y recuperar el NAD, ¿sí? Es fundamental también tener en cuenta eso para nosotros. El otro sustrato que podemos tener, que va a ser más importante a partir de la clase que viene, es lo que está vinculado con el glicerol. El glicerol se genera cuando yo degrado a los triglicéridos. Tengo los triglicéridos, genero lo que llamamos la hidrólisis, y en la hidrólisis yo voy a romper y me va a generar ácidos grasos libres, varios, y la molécula de glicerol. Este es mi triglicérido, este es el glicerol que está esterificado con los ácidos grasos. Este glicerol puede entrar transformándose con el glicerol fosfato, si se transforma a glicerol fosfato, y entra a la vía de la gluconeogénesis y logra formar entonces también glucosa. Por eso decimos que el glicerol, que viene de la hidrólisis de los triacilglicéridos, también puede ser un sustrato para la glucogénesis. También puede servirme para eso a mí. ¿Sí? Entonces, ¿qué vimos hasta acá? Dos procesos, la glucólisis, la degradación de la glucosa, y la gluconeogénesis, que es la síntesis de la glucosa. Llegamos, decíamos, hasta acá. No vamos a ver hoy ciclo de Krebs porque no les quiero llenar de información, pero sí quiero que solo se queden con que el ciclo de Krebs nos va a ayudar a generar mucho NADH, mucho FADH2, y lo que estamos haciendo es como ir completando nuestra vía. Vimos glucólisis, llegamos hasta piruvato, vamos a darle lugar al acetil-CoA. Ese acetil-CoA es lo que va a entrar al ciclo de Krebs para finalmente después llegar a la cadena de transporte de electrones, y ahí se nos va a completar a nosotros lo que necesitamos como todo para rellenar, ¿sí? Esto es solo para que tengan una idea de cómo avanza la cosa y qué es lo que está sucediendo, pero no es lo que nosotros necesitamos estudiar ahora. ¿Qué les quiero mostrar? Alguna cosa sencilla de la guía que ustedes tienen de práctico para saber a qué apuntar, porque es importante tenerlo presente, no dejar suelto ahí las ideas, porque la guía está armada este semestre para que ustedes puedan repasar mucho, para que ustedes puedan repasar mucho de lo que ven en los teóricos. No es algo nuevo, no ven cosas nuevas, sino que simplemente lo que van viendo en la guía es la posibilidad de trabajar justamente con esto y poder ganar repaso y poder ganar formas de mirar diferente lo que ustedes están trabajando. Ahí les muestro. ¿Qué tenemos primero para repasar? Algunas preguntas con respecto a lo que tienen que ver a ciclos que son, o vías que son anabólicas y catabólicas, ¿sí? Si algo es endergónico o exergónico, si ganan energía o pierden energía.
Después nos piden que miremos la molécula de ATP, ¿sí? Este ejercicio podría aparecer cuando a mí me hacen deslizar y marcar las distintas cosas. Me dicen cuál es el enlace éster, cuáles son los enlaces fosfoanhidros, cuáles de los enlaces mencionados tienen mayor energía. Formula la hidrólisis de una ATP a una AMP e indique la energía liberada. Sí, tenemos que tener en cuenta esto que decíamos antes, de ATP a ADP y de ADP a AMP, ir parte por parte, sabiendo que cada vez que rompo uno de estos enlaces de alta energía, que son justamente los fosfoanhidros, desde ya, a mí me da la posibilidad de ganar 7,5 kilocalorías por mol. Y lo sigo diciendo porque muchas veces lo que nos van a hacer es tener en cuenta qué es lo que está sucediendo, ¿sí? De ATP a ADP o de ADP a AMP. Algo que también tenemos que tener en cuenta nosotros es poder pensar que de ATP a ADP o de ATP a AMP ganamos energía y es una reacción exergónica, pero para generar enlaces, como en este caso me piden formar un enlace, sabiendo entonces que desde el punto de vista energético, esto va a ser para nosotros un tipo de reacción endergónico, ¿sí? Endergónica es la posibilidad de tener estas diferencias. Cuando rompo enlaces exergónicos, gano energía. Cuando armo enlaces endergónicos y yo necesito recuperar esa energía. Fíjense cómo ahora nos da el esquema y nos pide que nosotros podamos describir, o sea, describir qué es lo que va sucediendo a medida que en función de dónde yo entro con el alimento, ¿sí? Las proteínas, los hidratos de carbono o los lípidos. Nos trae el esquema que nos representa el transporte de electrones en la cadena respiratoria y nos pide que nosotros podamos ir conociendo, ¿sí? Bueno, de dónde proviene el poder reductor que va a reducir al FAD o al NAD, sabemos que viene de los alimentos. ¿De qué depende que la cadena comience por uno u otro transportador? ¿Sí? ¿Cuál es la reacción de oxidación que le está pasando con la reducción del citocromo B, que es el que está acá? Quiere que la describamos, que le contamos qué pasa. ¿Cuál es el papel del oxígeno en la cadena respiratoria y por qué la relación, decíamos, entre los moles de ATP o las moléculas de ATP que formo por la molécula de oxígeno reducido va a ser 3 si arrancaba desde este complejo mediante el NADH o va a ser 2 si arrancaba desde acá? Acordate cuál es la diferencia. Los moles de hidrógeno, mirando esto yo puedo ver, tengo uno, 2, 3 hidrógenos que puedo bombear hacia afuera. En cambio, si entro solo a partir del FAD, en el 2 voy a tener solo uno y 2. Y eso es justamente lo que a mí me va a ir mostrando, ¿no? Si obtengo 3 ATP o si obtengo 2 ATP. La misma pregunta de la que mencionábamos antes: ¿por qué las grasas liberan más energía? Nos pide que expliquemos nosotros, ¿no? Que redactamos un pie de figura para esta figura que aparece a continuación. Lo piden mucho en distintos ejemplos o ejercicios. Piden que nosotros escribamos. Yo creo que a eso probablemente apunten las preguntas abiertas. Y esto es importante. Si tienen preguntas de otros semestres que ustedes les hayan llegado, me ayuda si me las pasan, porque con eso podemos ir repasando también. Acá lo tenemos en mayor detalle. El complejo 5, decíamos la porción F0, la porción S1, el bombeo de protones hacia adentro, que ahora van a favor del gradiente, y fíjate también cómo queda el gradiente eléctrico: negativo adentro, positivo afuera, por todos los protones que se van bombeando hacia afuera. Acá nos habla de qué pasa con el pH del espacio intermembrana. Esta es la matriz, el espacio intermembrana está acá. Sabemos que el pH tiene que bajar, 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 porque estamos bombeando muchos protones. Bueno, ojo, porque nos muestra que en algún momento se quita el oxígeno. Si se quita el oxígeno, entonces yo estoy perdiendo la posibilidad de hacer el bombeo de protones y se dispara el pH hacia arriba. Automáticamente, en cuanto yo agrego el oxígeno, esto vuelve a funcionar y ahí me dicen que van a agregar un desacoplador, ¿sí? Es poder relacionar y pensar qué pasaba con el desacoplador, qué corta, qué inhibe, qué anula, para ver si el pH se dispara, si queda igual o si disminuye. Esto es lo que tiene que ver con cadena respiratoria. Y ahora arranca con lo que tiene que ver con glucólisis, ¿sí? Acá es lo que yo les decía antes. Fíjense que las preguntas son lo que yo les fui mencionando a lo largo de la explicación.
¿En qué fases hay hexosas, es decir, moléculas de 6 carbonos? ¿En qué fases hay triosas o en qué reacciones? ¿Cuáles son las reacciones endergónicas, las reacciones que consumen ATP? ¿Cuáles son las exergónicas? Y después me piden que yo diga dónde actúa una quinasa, es decir, una enzima que fosforile, una isomerasa, una enzima que transforme una sustancia en otra, como pasa en la reacción 2 y en la reacción 5. En la 4 dijimos que había una liasa y hablábamos de óxidos reductasas en las reacciones donde aparece el NAD y se transforma en NADH. Como él se reduce, esto es una oxidación, eso es una oxidorreducción. Ahora me pide, ¿sí?, que podamos hacer algunas acepciones o algunas afirmaciones sobre la glucólisis para ver correcto o incorrecto. Clave esto, la glucólisis no es una vía dependiente de oxígeno. La glucólisis no es una vía dependiente de oxígeno. Acuérdense que glucólisis hacen todo, células fermentativas o células aerobias. La diferencia va a estar dada en qué va a pasar después. La fermentativa va a ir a fermentación, justamente la anaerobia, y la aerobia va a ir a ciclo de Krebs y después cadena respiratoria. Me muestran acá un disacárido, una sacarosa. Bueno, quieren que ustedes puedan pensar cómo de acá lo llevamos a la fructosa 1,6-bifosfato para justamente entrar y actuar dentro de la vía de la glucólisis. Y me muestran la famosa lanzadera. Ven que muchos esquemas son los mismos que el teórico, ¿sí? El práctico ayuda a reforzar todo esto. Y acá tenemos el famoso balance, no nos queda otra opción que poder sentarnos a completarlo. Nosotros lo vamos a repasar también y lo que me pide es que yo pueda entender entonces cuántos ATP se van a poder generar a partir de la fructosa. Y ojo, porque no me dice estamos arrancando de la glucosa, me dice estamos arrancando de la fructosa. Entonces yo tengo que poder pensar que si es fructosa va a arrancar después y va a entrar a fructosa 6-fosfato, es decir, que esta parte no va a suceder porque entra solo en fructosa, fructosa 6-fosfato. Ojo que me podría decir que entra como fructosa 1,6-bifosfato y todo esto no existe, ¿sí? Tengamos en cuenta estas cosas y tengamos también presente qué es lo que va sucediendo en cada proceso para ir viendo si yo no arranco de lo mismo, dónde es que estoy trabajando. Hablamos de por qué las fermentaciones permiten mantener en las células funcionar la glucólisis, ¿sí? La idea es poder recuperar y también nos hable a nosotros de cómo reoxidar ese NADH. Fíjate que te pide que completes con algunos nombrecitos que hay, la misma figura que ya analizamos nosotros, y por qué las enzimas son las responsables de la regulación de la vía en la glucólisis y qué pasa con la fermentación. Cuando ayer hablábamos algo de esto, cuando son cosas buenas, ¿sí? La fermentación me ayuda a generar yogur y es bueno. La fermentación me favorece a mí conservar el material en un silo, ¿sí? Y es bueno, hay cosas que son buenas, hay cosas que son favorables. Ojo con eso. Bien, con esto hasta acá que tiene que ver con la glucólisis, entra la glucogénesis, ¿sí? Nos ayuda a poder pensar cuáles son las reacciones que son iguales y cuáles no, nos muestra el mismo esquema que vimos antes, nos trae preguntas de verdadero o falso para que nosotros analicemos qué es lo que está sucediendo. Hablamos del balance energético, ¿sí? Es simplemente poder pensar, bueno, quiero generar una glucosa a partir de los 2 piruvatos que voy a obtener y me trae el ciclo de Cori para que yo analice acá. Los moduladores, exactamente lo mismo que ya les conté, y qué es lo que pasa justamente con los pasos dentro de las plantas. Ciclo de Krebs, les contaba, los vamos a ver la clase que viene, junto con lo que tiene que ver el metabolismo de lípidos. Lo que estamos haciendo es ir yendo como una peregrinación juntos para lograr llegar al primer parcial, que para ustedes es el 28 de septiembre y que eso nos va a ayudar a ir repasando, obviamente lo que yo les propongo de clase a clase, darle una mirada o al video o al manual o al resumen que se estén armando o a lo que ustedes quieran como para
poder tener la posibilidad de reordenar, reubicar y reforzar los contenidos. Nos encontramos con cualquier consulta, la pueden hacer por el grupo de WhatsApp. Les propongo sí que revisen lo que charlamos hoy, que puedan resolver también algunas de las actividades de la guía o ya lo hicieron en el práctico, quizá volver a mirarlo para ver si les surge alguna duda o no, porque ya después nosotros vamos a ver en la siguiente clase lo que tiene que ver con eh, beta-oxidación y síntesis de lípidos, que es bastante corto, no se asusten con eso. Vamos a ver lo que tiene que ver también para nosotros con el ciclo de Krebs, para después ya entrar finalmente en fotosíntesis y metabolismo del nitrógeno, y con eso le damos un cierre a toda esta primera parte de bioquímica. Nos encontramos entonces en la próxima clase.